Buenas noches a todos. El Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica tiene hoy el agrado de hacer otra charla del Viernes Geológico, charlas que realizamos en forma eventual cada 15, 22 días y que tienen como finalidad la difusión de las ciencias geológicas a, tanto a nivel de colegas como a nivel general como una cuestión de educación. Entonces, me permito hoy presentar a la distinguida conferencista que es la máster Sandra Redondo, con su charla Las aguas subterráneas, mitos y realidades. La señora Sandra Redondo tiene un grado de geóloga que cursó en la Escuela Centroamericana de Geología. Posteriormente ha hecho una maestría en hidrogeología y además tiene un grado de maestría también en administración de negocios. Ha trabajado en la empresa pública y en la empresa privada. En la empresa pública se puede contar con Senara y la CETENA, y además ha trabajado actualmente con UNOPS y tiene también mucha experiencia en la parte de la empresa privada. Sin más, yo creo que los dejo en las manos de Sandra Arredondo, quien va a iniciar su charla. Adelante, Sandra. Gracias, Percy. Un gusto para mí estar hoy compartiendo con ustedes parte de la experiencia profesional que he tenido y que ha encontrado uno en diferentes lugares, tanto en Costa Rica como en Centroamérica, experiencias y dudas en relación con las aguas subterráneas y donde uno identifica algunos mitos y realidades, como es el título, y que vamos a ver a continuación. Cuando nos preguntamos qué son las aguas subterráneas, mucha gente contesta, bueno, son venas de volcán, son ríos subterráneos. Venas de volcán, ¿qué se imagina uno? Bueno, estamos viendo algo como un túnel a la izquierda o como un río de agua que brota a la superficie y viene subterráneo, pero realmente son tubos de lava de Hawái, el de la izquierda, y cavernas kársticas en Nueva Zelanda. O sea, no es nada de venas de volcán. Posteriormente, hay otras dudas que tiene la gente. ¿Cualquier brote de agua es una naciente? Eso es un mito. Y un ojo de agua puede ser. Bueno, aquí la imagen que les pongo es el ojo de agua del balneario Ojo de Agua aquí en Costa Rica, que realmente es una estructura artificial que se construyó, que asemeja a un ojo de agua o un ojo, pero también técnicamente a estos nacientes o ojos de agua, como se les conoce popularmente, técnicamente se le llama manantial. Y bueno, aquí tomé esta foto del querido colega Mario Arias, una foto muy bonita del manantial Los Chorros, en donde efectivamente brotan de bloques y fisuras de lavas, chorros de agua subterránea del acuífero. Pero bueno, hay otras dudas que popularmente se tienen, como si todos los pozos de aprovechamiento son verticales, deben ser verticales, como, bueno, conocemos los pozos artesanales y pozos perforados. U otra consulta, otra duda que puede haber es si todas las aguas subterráneas son aprovechables. Bueno, en Costa Rica, algunos dicen no tenemos pozos urgentes. ¿Esos son mitos? Vamos a ver unos casos. Ok. Cuando los brotes de agua no son nacientes o manantiales. Esto es un tema que muchas veces es un dilema para personas que tienen propiedades donde hay brotes de agua o ojos de agua o que también les llaman que tienen una naciente. ¿Esto por qué? Porque, bueno, no todas las brotes de agua son nacientes. Una vez tuve la oportunidad de compartir con una persona que estábamos hablando sobre este tema y me dijo que, bueno, es donde nacen tres gotas de agua, así sea, una vez al año, es naciente porque nacen. Entonces,
Es interesante las creencias populares que realmente, desde el punto de vista técnico, no tienen fundamento. Y este es un ejemplo de un lote, una propiedad ubicada en Tambor de Alajuela. Como pueden ver, aquí voy a apuntar, está la propiedad, y esta propiedad tenía dos brotes de agua, o tiene dos brotes de agua, uno al oeste y otro al este. Al aplicar la ley forestal que tenemos, se genera un radio de 100 metros a la redonda de zona de protección. Eso significa que las propiedades quedan, desde el punto de vista de uso del suelo, limitadas para poder utilizarlas. Y bueno, y restringe no solamente la propiedad de esta persona que estaba interesada en desarrollarla, sino que también pues sus vecinos colindantes. Estas son fotografías de los brotes. Este es el brote del oeste. Realmente el brote del oeste, como pueden ver, está seco. Estaba seco en el momento de la fotografía. Se ven como pequeños huequitos y por donde en la época lluviosa sí sale agua, bastante, bueno, no bastante, pero un poco de agua por acá. Y el brote 2, que es el brote del lado este, pues se observa que hay un poco de agua ahí anegada y se observa un contacto quemado, color rojizo. Este es un nivel arcilloso del suelo que es muy, muy arcilloso y bueno, puede funcionar como un sello. Entonces, cuando entramos a investigar esta situación, podríamos imaginarnos un modelo conceptual en este sentido. Puede ser que realmente el acuífero que de la zona esté a una profundidad mucho mayor, en la zona saturada. Pues en este esquema se observa que está drenando, descargándose el río, pero podríamos tener un nivel de agua que está fluyendo de forma subsuperficial y que brota por alguna diferencia topográfica en el terreno. Como pueden ver, no es el acuífero, y este nivel de agua, por algún motivo, puede ser que esté en este sector ubicado. Tenemos otras condiciones que son muy importantes tomar en cuenta, que son, por ejemplo, el material o el material en el cual se ubican estos niveles, en donde tenemos diferentes porosidades, y muchas veces estos niveles que están muy cerca, que fluyen muy cerca del suelo y que brotan, y que la gente piensa que son nacientes o manantiales, albergan en materiales muy finos, entre limos y arcillas, que como pueden ver tienen porosidades muy altas, entre 85 y 50, 40, 70%. Esas porosidades son muy altas, significa que obviamente pueden absorber mucha agua, pero por sus características, porque no son porosidades efectivas o conectadas, no drenan el agua de forma rápida. Entonces almacenan mucha agua, pero la almacenan de forma muy lenta. Eso significa que en la época de lluvia se absorbe mucha agua, y cuando deja de llover todavía por un tiempo van a estar descargando agua, aunque no haya lluvia, sin que necesariamente sea el acuífero. Pues resulta que en esta zona, en este proyecto aquí, en este lote, donde está el brote 1 y el brote 2, se hizo un levantamiento geológico. Básicamente la propiedad está ubicada en la unidad de la Alajuela o Miembro Carbonal, también hay lajares y tobas. No se observa prácticamente ningún afloramiento de lavas ni otro tipo de materiales volcánicos. Como pueden ver aquí, esta es la propiedad, aquí está el brote 1 y el brote 2, y la forma por la cual uno puede demostrar que un brote no es un manantial o una naciente es porque debe drenar un acuífero. Puede ser que el acuífero sí, en cierto momento el acuífero sea muy superficial y cuando sube el nivel freático brota el agua, y cuando deja de recibir recarga ya no brota agua. Pero precisamente por eso hay que hacer varios tipos de investigaciones. Todo acuífero tiene que tener, aparte de sus características de transmitir el agua, almacenar el agua, tiene que tener un área, tiene que tener cierta extensión
y por eso es que nosotros desarrollamos las redes de flujo. Entonces, una de las evidencias que nosotros podemos realizar para investigar esto es hacer perforaciones investigativas con sacanúcleos o hacer trincheras para verificar si hay una extensión hay una extensión del acuífero que esté alimentando precisamente a esos brotes. O sea, si es un acuífero, debería de encontrarse en las excavaciones de las trincheras. Por ese motivo, en este caso específico, se excavaron 2 trincheras, como pueden ver, pendiente arriba de cada uno de los brotes, y el piso de la trinchera, topográficamente, tenía que tener la misma altura que la altura del brote de cada uno de los salidas de agua. Y se hicieron las excavaciones, como pueden ver, por supuesto que hubo que hacer terraceo para poder alcanzar la cota inferior, porque si no, por el espesor de material hubieran sido taludes demasiado altos. Y además se hizo una perforación exploratoria en donde podemos ver los tipos de materiales que se encontraron en las recuperaciones de los núcleos. Básicamente tenemos piroclastos de Barba y Poás, porque estamos en una zona de transición ahí en Tambor de Alajuela, unos limos arcillosos en la parte superior, una toba cinerítica y una pilis finos. Además encontramos tobas arcillosas gris pardas, tobas lapílicas, tobas gris endurecida con un poco de escorias y una toba al gris oscuro, lapílica y escoriácea también, y otra menos soldada, de otro color, un poco más oscura. Como pueden ver, es un paquete bien espeso de tobas, cenizas y lapilis. Básicamente se encontraron 5 niveles de tefras de cenizas dentro del horizonte superior y hay un nivel de grano grueso en el fondo, que es precisamente ese nivel de grano grueso el que aparece en los puntos de brotes del brote 1 y brote 2. Aquí tenemos un detalle de estas tobas con lapilis, y podemos ver también la extensión de las excavaciones de las trincheras que hubo que hacer para poder llegar a la cota inferior exactamente topográfica de los puntos de los 2 brotes. Entonces se hizo la trinchera este y la trinchera oeste. Estas fotos que tenemos aquí son de la trinchera oeste y, y por acá, perdón, por aquí tenemos, sí, esta es una trinchera, esta es la oeste. Esta es un mapa hidrogeológico que presenta la red de flujo, o sea, realmente hay una red de flujo, sí, en toda la zona hay un acuífero que está a mayor profundidad, que tiene un flujo noreste-suroeste, pero al hacer la sección transversal, en este punto que está, esos 2 puntos que están aquí son los brotes 1 y 2, y como pueden ver el nivel freático está muchísimo más profundo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay 2 brotes acá si no tengo un acuífero localizado y albergado en estas tobas que pudimos ver prácticamente están secas y como se puede ver hasta en el fondo, esto está seco, o sea, no hay una continuidad, no hay un área de nivel freático que esté alimentando estos 2 brotes. Esta es la trinchera igual, y bueno, como pueden ver también se hizo una correlación, de las trincheras y de los niveles, y lo que sí se encontró en la parte alta de la propiedad es que hay unos canales de riego sin revestimiento en la zona. Entonces, otra cosa que se identificó es que el nivel freático del acuífero local con el cual se pudieron hacer la red de flujo se localiza a casi 40 metros de profundidad bajo el suelo y se alberga en otro material, un lajar, unas sinimbritas y unas lavas. Y por encima de estos es donde se encuentra este paquete espeso de tobas. Pero lo que se pudo identificar es que esos canales de riego sin revestimiento que corren y que riegan áreas agrícolas en la parte alta de la propiedad, topográficamente hablando, generan cierta recarga artificial que aprovecha diferentes permeabilidades en las tobas y en las tobas más gruesas para poder filtrarse
y poder salir en forma de brote en puntos que están topográficamente más abajo. Por lo tanto, esto es un ejemplo por el cual no todos los brotes de agua son nacientes o manantiales. Con otro de los mitos que mencionamos por ahí es que, bueno, en Costa Rica no hay acuíferos artesianos urgentes. ¿Y qué son artesianos urgentes? Para los que no son colegas, artesianos urgentes cuando yo puedo hacer una perforación o excavo un pozo y el agua sale sola sin necesidad de bombeo, de bombas. Pues resulta que nos vamos ahorita a la zona de Jacó. Aquí está Playa Jacó, y hay una propiedad que está a la par de la carretera, justo a la par de la carretera Costanera Sur, en donde se necesitaba realizar unas cimentaciones para construir un edificio alto. Y en ese momento, pues empezaron a hacer las perforaciones investigativas para estudios de suelos y de forma muy interesante empezaron a hacerse todas estas perforaciones que ven aquí en este mapa de la derecha. Estos puntos son perforaciones sacanúcleos que se realizaron para los estudios de suelos, pero de estas perforaciones empezó a brotar agua sola y con, bueno, un caudal significativo. Por ese motivo fui a revisar qué es lo que estaba pasando y dentro de lo que se encontró, aquí pueden ver, aquí donde sale, se ve como un abultamiento del agua, se perforó uno de estos pozos sacanúcleos, como se ven acá en el lado derecho, ya colocados, los núcleos recuperados colocados en las cajas para análisis, y el agua empezó a salir sola y empezaba a salir sola, y bueno, no la paraba nadie. Entonces, de estos pequeños pozos con diámetros de 4 pulgadas, podían salir de cada uno hasta 15 litros por segundo. Y se encontró que hay una capa sello, justamente, relacionado con un depósito de arenas muy finas y limos que están bien compactos y por los cuales sellan un depósito aluvial más permeable que está debajo y que precisamente es el que mantiene a presión, o sea, lo mantiene confinado. En el momento en que se rompe este sello, el agua de este acuífero aluvial inferior empieza a brotar de esta forma. Entonces, el basamento en la zona sí es el complejo de Nicoya y se localiza en esta zona, en este sitio, hasta los 40 metros de profundidad. Bueno, gracias a que tenemos pozos, muchos pozos de tipo piezómetros que se armaron para hacer las mediciones, se pudo desarrollar el mapa de isofriáticas. ¿Esto por qué? Porque ahí en Jacó tenemos un acuífero más superficial que es libre, o sea, no está a presión, y por debajo de este acuífero que corre libre está esta capa sello, y debajo de esta capa sello tenemos el acuífero a presión. Entonces se pudo construir las isofriáticas del acuífero superior y las isopiezas de los niveles piezométricos del acuífero inferior que sí está a presión. Como pueden ver, pues las direcciones de flujo son diferentes, porque realmente están separados por este sello. Aquí, a raíz de eso, pues este proyecto perforó un pozo que fue entregado a Acueductos y Alcantarillados. Este pozo se perforó en 12 pulgadas, es un pozo de mucho diámetro, como pueden ver aquí. Y en esta foto de la izquierda, el pozo está sin bomba. O sea, aquí el agua está saliendo sola, de una forma no controlada, y por la misma presión que tiene el acuífero. Entonces, de este lado, tengo para ver, un video de cómo salía el agua sola. Bueno, eso es interesante porque como pueden ver, de ahí estaba saliendo solitos, con ese diámetro de ese pozo, unos 35 litros por segundo. Entonces, pues, es un dato interesante por el cual podemos demostrar que, bueno, sí, en Costa Rica tenemos varios acuíferos artesianos urgentes, no solo en Jacó, pues en otros lados, en otros sectores también.
y bueno, algunos más potentes que otros. En la zona del proyecto hidroeléctrico Angostura, en el sitio Presa, hay un acuífero artesiano surgente también muy importante, por el cual hubo que perforar pozos de alivio para bajar la presión del acuífero. Pero bueno, en esa zona el agua sale y sencillamente cae, se va al río Reventazón, pero en otros sitios es agua muy importante que puede ser utilizada para abastecimiento público. Nos vamos ahora a otro de los ejemplos que quiero mostrarles y vamos a hacer un recorrido por el acuífero Barba, la ruta 27 de la carretera San José Caldera. Bueno, aquí, ¿por qué? Porque esto es un tema que, por cierto, fue en algún momento histórico bastante discutido y por el cual, pues, se ha hecho mucha investigación y se lleva un control permanente. Este acuífero Barba interseca, más bien la carretera interseca el acuífero Barba a la altura del puente sobre el río Segundo en San Rafael de Alajuela. Después de cruzar el peaje que se ve aquí en esta fotografía, en esta imagen, perdón, está el peaje de San Rafael, hacia la derecha está la Reforma, y aquí seguimos hacia Caldera, llegamos a un puente pequeño, que es el que cruza el río Segundo, y que es justamente el sector donde corta una de las coladas de lavas del acuífero Barba, de las coladas más distales del acuífero Barba. Distales me refiero a que son las más alejadas del centro de emisión, o sea, del macizo del Barba. Este es un mapa que a la derecha tenemos un mapa que generó nuestro querido colega Gerardo Soto en el año 2011, es el mapa geovulcanológico que él desarrolló a un radio de 10 kilómetros de la intersección de justamente de la carretera San José Caldera con las lavas Barba. Y podemos ver aquí que estas lavas color verde claro, pues es justamente la parte distal de la colada, y en este sector es donde ahí está la intersección. El ancho de esta lengua de lava que pasa por acá ronda los 260 metros de ancho. Y después de eso, en ningún otro sector de la carretera San José Caldera se encontró cortes con las lavas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, resulta que ahí tenemos una estratigrafía volcánica que nos muestra el sector de sector de Colima inferior, unas facies de flujos de lodo y flujos de detrito, unos epiclastos también de Colima, y también cubriendo toda la columna estratigráfica los depósitos de nimbritas tiribí. Si hacemos aquí una correlación con esta fotografía que está acá, aquí me imagino que muchos de ustedes, por lo menos los colegas aquí, bueno, y compatriotas, podemos identificar cuando pasamos por la ruta 27 estos tubos azules y esta estructura que cruza la carretera. En esta época, como pueden ver, pues estaba en construcción, entonces ni siquiera había pavimento. Y aquí tenemos las correlaciones justamente de estos materiales que, al igual que el primer ejemplo que vimos anteriormente, también hay unos canales de riego en esta zona sin revestimiento. Por lo tanto, en las épocas de verano, que es cuando se riega, es que puede haber percolación o existe percolación de estas aguas hacia los niveles más bajos, y estamos hablando no solamente de la zona de los epiclastos, de las nimbritas y epiclastos, sino que también pues hacia el sector de las coladas de lava Barba o de la colada Barba. Estas son fotografías del año 2009. En el año 2009 la carretera San José Caldera estaba en construcción, pero como pueden ver ya estaban las estructuras de estos tubos azules cruzando el sector de excavaciones. ¿Y qué son esas estructuras azules? Bueno, resulta que son pasos de agua. Sencillamente estos son pasos de canales de riego que pasan
del sector norte al sector sur. Y como son servidumbres, pues sencillamente tuvieron que mantenerlas sobre la carretera, y como ustedes, los que conocen la carretera, la ruta 27, han visto, solamente en ese sector están aproximadamente entre el puente del río Virilla y el puente del río Segundo, después de pasar el peaje San Rafael o peaje de la Reforma. Pero bueno, aquí encontramos unos afloramientos muy interesantes. Vemos los flujos de lodo con bloques métricos. Estos bloques métricos son de Colima Inferior, son las lavas de Colima Inferior, que por un evento volcánico pues fueron trasladados y erosionaron parte de los bloques y fueron depositados en este sector. Y también tenemos estos flujos de detritos que son un color pardo oscuro, aquí está don Gerardo Soto, y que están en contacto, como pueden ver, subyacen a los flujos de lodo con bloques métricos que están por acá. En este sector se estaban haciendo los cortes, como pueden ver. Aquí tenemos un detalle, pero ya de la parte superior de la columna, o por lo menos de la estratigrafía, vulcanoestratigrafía de la zona, en donde tenemos las ignimbritas en un contacto con el flujo de lodo de Colima. El contacto es nítido y se puede ver, si ustedes pasan ahí por ese sector, pues en algunos lados todavía no está cubierto de vegetación, entonces ahí puede haber suerte de ver estos depósitos y esos contactos tan espléndidos que hay por acá. Estos depósitos de las ignimbritas Tililí también se pueden ver desde el puente sobre el río Virilla, en la misma ruta 27, se pueden observar unos afloramientos muy espectaculares de columnares, ignimbritas columnares, que están en el cañón del río Virilla, y esta estructura que ven ustedes por acá arriba, esa es la Reforma, la cárcel La Reforma. Pero bien, resulta que cuando se empezaron a hacer esas excavaciones y se llegó a la intersección de la colada del acuífero Barba, hubo que hacer varias investigaciones para conocer qué era lo que estaba pasando. Entonces se perforaron varios piezómetros para poder desarrollar unas isofriáticas y poder conocer cuál era el flujo de esta colada de lava que fue cortada, pudiendo hacerse la correlación entre estos 3 piezómetros que se perforaron para poder determinar cuál era la condición del acuífero acá. Esta foto es otra foto también del mismo año 2009. Aquí pueden ver, no sé si pueden notar, pero al fondo aquí en la fotografía de la izquierda se ve el puente sobre el río Segundo. Es un puente pequeño, todavía es un puente pequeño, lo que pasa es que ahora está reforzado, porque este puente realmente era un puente temporal que se construyó para construir el puente del Virilla, el puente grande, pero al final el puente quedó acá. Este puente entonces marca una cota de rasante de la carretera, por el cual hubo que hacer esta excavación hasta este nivel para poder alcanzar la rasante de este puente, que finalmente iba a quedar ya como más bien como un puente permanente de la carretera. Y como ustedes pueden ver en ese sector aquí, se puede observar este levantamiento como una colina. Esto básicamente es la colada del acuífero Barba que se cortó. Lo que pasa es que, o lo que sucedió en ese momento, es que esta parte superior, la colada de lava estaba seca, o sea, es la parte no saturada. Y cuando se llegó a la cota para alcanzar el puente pequeño sobre el río Segundo, se tocó el techo del acuífero. Como pueden ver aquí, empezó a brotar agua del piso de una forma, no fue que se cortó todo el espesor saturado del acuífero, fue el techo. Siempre yo explico esta situación como rasparse la coronilla de la cabeza, o sea, fue un toque ahí que le hicieron para poder alcanzar este nivel. Esta es otra vista también hacia el puente del río Segundo, pero desde otro sector de la colada. Aquí tenemos 2 vistas, una hacia la foto de la izquierda es hacia el peaje, hacia la Reforma, y la foto de la derecha es hacia el puente sobre el río Segundo. Todo ese sector donde se pueden ver los bloques de lava es lo que les mencionaba, que tiene ese
el ancho de la colada, y este tubo de concreto que está acá se tuvo que colocar porque por acá pasa otro canal de riego, que es uno de los que se hubo que reubicar y colocar con estos tubos azules para poder permitir el paso de una zona de riego del lado norte hacia una zona de riego del lado sur. Pero también en la zona hay condiciones particulares que les hablé al principio, y es que es una zona agrícola. Esta es la zona de la Guásima de Alajuela y todavía hay actividad agrícola. No obstante, se ha urbanizado muchísimo precisamente por el desarrollo socioeconómico que generó la construcción de la carretera, pero al ser una zona agrícola existen varios canales de riego. Esos canales de riego no tienen revestimiento, como les mencioné al principio, y algunas veces se rebalsan. En esos sectores, pues aquí se rebalsaba uno de los canales, y en otros sencillamente percolaba por el mud flow o el depósito de lodos, y en el contacto con el debris flow, precisamente aquí brotaba estos niveles generados por esta recarga artificial de estos canales. Pero bueno, aquí también quiero mostrarles estos canales de riego. Esto que ven acá no es una quebrada, esto es uno de los canales de riego de las propiedades vecinas, y aquí también se puede ver realmente uno de los vecinos que está en la parte superior de la colada de lava del acuífero Barba. Él sembraba en esta época plantas ornamentales, y por lo tanto algunas eran plantas exóticas que requerían mantenerse con mucha humedad en las raíces, y por eso es que en la época de verano siempre tenían que mantener un riego de esta forma, con canales de riego, y pasaban de un sector a otro porque prácticamente eran los mismos propietarios de ambos lados de la carretera, y al quedar cortado, pues hubiese habido una afectación por paso de agua aquí. Entonces, esto los mantiene. Otra cosa interesante es que esta agua de estos canales es una captación del mismo río Segundo, que se ubica aguas arriba o pendiente arriba de la carretera Caldera. Entonces, estos agricultores o estas personas que desarrollan este tipo de plantaciones que necesitan riego, pues captan agua del río Segundo y riegan, y bueno, y luego continúan hasta su descarga final. Aquí tenemos otra vista de lo mismo. Aquí está el canal, zonas agrícolas, y esta fotografía del paso de agua superior. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, sucedió que se hicieron los estudios demostraron, el estudio hidrogeológico, que el acuífero drena al río Segundo de forma natural, y además se presentó un estudio para plantear medidas de mitigación. Entonces, ¿qué medidas de mitigación podrían hacerse? Bueno, algo importante es poder impermeabilizar la base de la carretera, de la subbase, todavía más abajo de la subbase, para no permitir ninguna filtración de absolutamente nada hacia la zona del acuífero que fue tocada, y que, como pueden ver, es este sector como de 260 metros. Por lo tanto, se colocó una impermeabilización, una geomembrana impermeable, que fue precisamente todos los bordes de esta geomembrana fueron bien sellados, como pueden ver aquí, con máquinas especiales, y posteriormente se coloca la grava, se colocó su base y la base y el asfalto, y el espesor necesario del asfalto. En este sector, obviamente ahorita nosotros no lo vemos, pero también se colocó un drenaje para que precisamente el techo del acuífero que se había tocado pudiera drenar de forma controlada hacia el río Segundo, que de por sí lo hacía de forma natural. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese sector el acuífero es influente, o sea, le da agua al río. Entonces, otro aspecto importante de este proyecto, o por lo menos de este caso del acuífero Barba, es que se perforó un piezómetro para controlar los niveles. En principio, el piezómetro se perforó en la parte alta de la colina,
de la colada de lava. Como pueden ver, desde aquí, pues se ve allá abajo la carretera, y aquí está el piezómetro, pero como estaba en un sector no vigilado, fue vandalizado. Y como pueden ver, lamentablemente, una estructura que a nosotros bueno, cuesta mucho económicamente, y son infraestructuras valiosas para nosotros los hidrogeólogos para investigar, fue deteriorada y vandalizada. Pero no importa, se perforó otro aquí abajo, y cuando ustedes ahora viajen hacia Caldera o hacia San José desde Caldera, van a poder fijarse en una pequeña estructura que está cerca del puente sobre el río Segundo, y que es el piezómetro nuevo. Se colocó en este sector porque precisamente es una zona donde hay más vigilancia y donde difícilmente van a poderlo vandalizar. Pero adicionalmente de la impermeabilización que se hizo en el piso, como pueden ver, se colocó concreto para evitar que por cualquier circunstancia hubiese aquí un vuelco y cayera líquidos que pudiera generar alguna afectación al acuífero, contaminación. Sencillamente, bueno, se impermeabilizó con concreto el borde de la cuneta hacia el corte del talud. Creo que es la única carretera que tiene estas aceras, pero son por protección. Actualmente se lleva más bien actualmente y desde el año 2010 se lleva un control y una medición del nivel estático de este acuífero en este piezómetro de control. También creo que es la única carretera que tiene piezómetro de monitoreo, porque varias carreteras de nuestro país, por supuesto que cortan varios acuíferos, pero en este caso, pues sí, se lleva un monitoreo, y como pueden ver, bueno, desde el 2000, bueno, este gráfico está medido, aquí están los datos desde el 2012, pero las variaciones del nivel estático han mostrado que en las épocas de verano es cuando el nivel está más alto. Entonces, la gente puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo va a ser que en verano esté más alto si es un acuífero tan superficial y que las variaciones precisamente de lluvia, la recarga natural, deberían de elevar los niveles en invierno y bajarlos en verano? Pero aquí tenemos una condición particular, que es que las personas que tienen sus desarrollos agrícolas en la parte superior de esta colada y en las partes más topográficamente hacia el norte, ellos riegan de forma exhaustiva en verano, y en invierno obviamente no. Entonces, precisamente la permeabilidad de la filtración o la infiltración del agua de lluvia en el terreno natural es más lenta que cuando yo mantengo todo el terreno anegado por varios meses, sobre todo los meses en verano, porque tengo una recarga permanente. Entonces, por eso es que en verano tenemos niveles más altos y en invierno tenemos unos niveles un poco más bajos. Esto que ven aquí son los drenajes de este acuífero, que tienen dos drenajes, uno a cada lado de la carretera, y drenan hacia el río Segundo. Por supuesto que cuando uno va sobre la carretera ni nos damos cuenta que están estos drenajes, pero estos drenajes también se aforan de manera quincenal también desde el año 2010. Entonces se ha podido verificar las variaciones de caudales. En algunas épocas del año estos caudales son cero en uno de los drenajes, o sea, no tiene agua, y como les mencioné, pues estas variaciones nos permiten llevar un control de cuál drenaje inclusive drena más agua, que es el drenaje 1, y el drenaje 2 menos, porque precisamente el drenaje 1 está aguas arriba del flujo del acuífero, y por lo tanto es el que drena primero. Dentro de la tabla que están aquí, que es una muestra de algunos precisamente de los aforos, pueden ver algunos que son cero, y que les mencionaba que en algunos momentos del año pues no hay caudal en el drenaje 2. Pero adicionalmente también fue necesario hacer, para respaldar esta descarga del acuífero, el río Segundo, una hidrometría. O sea, se hicieron aforos diferenciales en un largo de 200 metros, aguas arriba y aguas abajo del puente sobre el río Segundo,
porque es importante determinar si realmente en otras secciones del río que colindaran con el borde de la colada de lava, el acuífero estaba aportando agua al río o si era al revés. Pues resulta que se encontró que sí, que en efecto, como ya se había identificado con los piezómetros anteriores que se perforaron en el 2009, sí hay un aporte del acuífero hacia el río de forma natural, aguas arriba y aguas abajo del punto donde fue intersecado el acuífero con la carretera. Como pueden ver, hay incrementos de 80 litros, de 48, 21, 37 litros en diferentes puntos de los aforos diferenciales. Entonces, efectivamente, el acuífero es influente. Como conclusión de este caso, es que, bueno, tenemos que el acuífero Barba en ese sector drena al río Segundo. Lo que se intersecó fue el techo del acuífero, no todo el espesor saturado del acuífero. Se aplicaron medidas para que por ningún motivo pudiera haber filtraciones de sustancias peligrosas que pudieran derramarse en la carretera o aceites o lo que fuera hacia el acuífero en la zona, y se mantiene un control permanente del nivel del acuífero y caudales de drenaje. También existe recarga artificial por filtración de canales de riego que no tienen revestimiento, como vimos, y que presenta contaminación patógena por la recarga artificial. Este punto lo quiero retomar porque el agua que vimos que pasa por los canales de riego y que precisamente es una captación del mismo río Segundo, es agua contaminada. El río Segundo, lamentablemente, como muchos ríos del área metropolitana, tienen niveles de contaminación muy altos. Y de hecho, el agua del acuífero fue muestreada en varios momentos desde que se cortó y presentó niveles de coliformes fecales del orden de 3000, el número más probable, e inclusive de Escherichia coli en rangos también de altos, de miles de Escherichia coli. Si nosotros sabemos que si hay Escherichia coli en el agua, pues definitivamente ha habido contacto con heces. Por lo tanto, sí, la forma para que puedan llegar estas bacterias a un acuífero con esas cantidades, porque las bacterias en medios anóxicos se degradan en cierto tiempo, hay una biodegradación de las bacterias, es porque precisamente, como les mencioné, en esta zona permanecen áreas de riego, áreas anegadas por varias semanas o varios meses en las épocas de verano. Entonces, realmente, esta es un agua que difícilmente, pues, se puede tratar. Si se quisiera captar, uno podría tratarla porque son bacterias. Lo que sucede es que, como también vimos, los caudales que drenan y que están en el drenaje 1 y el drenaje 2, ambos lados de la carretera, uno de ellos en algunos meses del año es muy bajo y el otro nulo. Entonces, no es posible tener una captación que se le vaya a hacer un tratamiento adicional, que es un costo importante, cuando realmente los caudales varían de una forma tan significativa durante el año hidrológico. Pero bueno, esto estábamos aquí precisamente hablando sobre el mito de que todas las aguas subterráneas son aprovechables. Pues no, aquí vimos que esta no es aprovechable. Por otro lado, el otro mito que quiero mencionar ahorita es acerca de que todos los pozos son verticales o que los pozos de aprovechamiento son verticales. Porque no es así, resulta que sí tenemos pozos horizontales, pero además también quiero descartar aquí el tema de las galerías, porque hay galerías excavadas, tenemos las galerías de Puente Mulas, pero en este sector aquí que vemos de la parte norte de Heredia, estamos por el sector de Porrosatí, un poco hacia el sureste de Sacramento. Se hizo una investigación con la cual unos pozos horizontales pudieron mejorar la captación de una de las tomas de agua potable de la zona. Entonces, bueno, aquí precisamente les estaba mencionando que estoy descartando lo que son galerías, porque estas son galerías para captación de agua, que son básicamente las famosas de Puente Mulas,
que como pueden ver también uno podría pensar, ah, bendito, es un río de agua, ¿verdad? Pero no, son excavaciones que se hacen horizontales o subhorizontales que permiten que los acuíferos drenen en las partes más profundas de estas galerías o túneles que como pueden ver en planta. Puente Mulas tiene 3 túneles, uno más corto, otro con una ramificación, y tenemos el túnel 3, que es el que tiene los túneles más largos y más ramificados, y precisamente que están captando el acuífero Colima Superior. En este caso aquí, como podemos ver en esta fotografía, el mismo acuífero en algunos sectores está un poco más confinado y por lo tanto brota casi del techo, de la pared está brotando, pero en otros no está confinado y por lo tanto fluye libremente porque brota del piso de la galería, como en estas fotos de por acá. Pero bueno, ¿qué tenemos en el flanco sur del volcán Barba? Precisamente en la zona esta que les mencioné, al sureste de Sacramento, ya la parte alta. Bueno, tenemos una columna vulcanoestratigráfica que desde del miembro superior al inferior tenemos unos piroclastos finos. Ahí está el miembro de Los Ángeles, que son unas lavas andesíticas. Son lavas que tienen un acuífero realmente muy vulnerable, contaminado con coliformes en algunos sectores, pero sí está captado en algunas partes. No es un acuífero muy potente, y que después debajo del acuífero de Los Ángeles, estratigráficamente, tenemos un miembro porosatí, que son piroclastos gruesos. Tenemos el miembro de los Bambinos, que son lavas andesíticas porfiríticas. Un miembro carbonal, que son unas tobas y cenizas meteorizadas que actúan realmente como un acuitardo. Y tenemos un miembro Bermúdez, que son lavas, este es un miembro que tiene espesores significativos y se ubica más hacia el lado de Heredia hacia San Antonio de Belén. Y finalmente, en la base tenemos las ignimbritas de la formación Tiribí. Pero bien, aquí entonces tenemos la geología del área. En la zona alta del volcán Barba, básicamente podemos encontrar al miembro Bambinos, pero en esta investigación se identificó que tenemos tenemos 2 miembros bambinos, el superior y el inferior. Y precisamente tenemos, como pueden ver aquí, en la zona del río Ciruelas, que fue la zona que se estudió, el miembro bambino superior, son lavas andesitas porfiríticas, el miembro bambinos inferior, también son andesíticas porfiríticas, y bueno, y el miembro Bermúdez, que se ubica en el cañón del río Ciruelas, a partir de cierta cota, y se extiende hacia abajo. En estos 2 puntos que están acá tenemos un pozo, que es el BA809. Este es uno de los pozos perforados más al norte de Heredia, pero es un pozo de investigación. Realmente es un nido de piezómetros y se perforó para investigar a 162 metros y también a 40 metros. O sea, ese nido de piezómetros tiene dos pocitos que nos aportó información valiosa en materia de investigación. Este pozo lo perforó la Universidad Nacional para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Y posteriormente, aguas abajo, tenemos el T29, que es una toma de agua de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Se conoce como la toma, el manantial 29. Adicionalmente, aquí fue necesario, para poder hacer un diseño de pozos horizontales, una investigación con geofísica, porque es importante conocer hasta qué punto yo puedo o a qué ángulo yo debo perforar un pozo horizontal, porque como la geología no es geométricamente lineal, podemos tener paleotopografías, de forma tal que si yo tengo en el afloramiento del cañón del río Ciruelas
los contactos entre los materiales que yo quiero, que identifico para hacer las perforaciones y las perforo exactamente horizontales, puedo correr el riesgo de perforar en el mismo piso del acuífero, que es impermeable o que es un acuitardo, o puedo perforarlo, si lo perforo en un ángulo muy grande, pues puedo salirme del nivel freático del mismo acuífero. Entonces, por eso es necesario hacer varias investigaciones. Y de los sondeos pudimos ver precisamente estas paleotopografías que fueron tomadas en cuenta a la hora de hacer la perforación. Este es el modelo conceptual de Bambinos. Como les mencioné, tenemos el Bambinos inferior, Bambinos superior y tenemos los miembros Carbonal y Bermúdez. Todos son, por supuesto, que generados por el macizo Barba. En el cañón del río Ciruelas, y a partir de la geofísica, se pudo determinar precisamente en estos contactos entre las lavas masivas de Bambino superior, las brechas basales de la lava, de la misma colada, y un contacto con un debris flow, un lajar fino, que precisamente es el piso del acuífero que está albergado entre las lavas masivas y las brechas basales del miembro Bambino superior, y que precisamente es el que sostiene este contacto, los niveles de agua que generan estos brotes, estos sí son manantiales reales, porque están drenando este acuífero Bambinos en el cañón del río Ciruelas. Esta es una sección transversal con la cual el mapeo geológico que se hizo detallado del cañón sobre el río Ciruelas, se pudo determinar varias coladas de lava que son las que conforman este miembro Bambinos en este sector, y los contactos que les mencioné, que son los que sostienen los niveles freáticos y que generan estos manantiales hacia el cañón del río. Este pozo que está acá es el pozo investigativo, el pozo que se perforó para investigar con la Universidad Nacional, y que precisamente es un punto de control que fue muy importante para ser utilizado entre esta perforación que estaba o que se encuentra en este momento como a unos 35-40 metros de distancia del borde del punto de brote del manantial, conocido como el manantial 29. Dentro de justamente del punto donde se pensaba o se pensó hacer la perforación horizontal, y al hacer la excavación para colocar la máquina perforadora, se encontró que dentro del lajar o de este debris, un lajar fino, de este debris flow, se encontró un tronco fósil, carbonizado, más bien. Este tronco carbonizado fue enviado a hacer una prueba de carbono 14 y se pudo demostrar que ronda los 27 mil años, y que precisamente le podemos dar también esa edad relativa a todo este depósito de materiales que está por acá. Pero la situación entonces que teníamos ahí es que teníamos el cañón del río Ciruelas, teníamos una frente de colada con una catarata en invierno y muchos manantiales que brotan en este cañón, precisamente en el contacto entre el debris flow o lajar fino y todas las brechas y coladas lávicas de Bambinos que están en la parte superior. Como pueden ver aquí, por aquí está el contacto, y a partir de este contacto hay muchos brotes de agua. Fue interesante esta investigación porque lo que más llamaba la atención, o me llamó la atención, es que en una época de verano que estuve por la zona de San Rafael de Heredia, había un rótulo en una oficina que decía no usar el baño porque no hay agua, y increíblemente, habiendo visto todo esto, dice uno, bueno, ¿cómo es que tenemos tantos problemas aquí de abastecimiento si hay tanto manantial por acá también brotando? Pero esta estructura que ven aquí en esta esquina es precisamente la captación 29, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que
la captación está ubicada o estaba ubicada en un sector que en verano el nivel freático baja y esta captación quedaba en cero, o sea, no aportaba nada, 0 litros por segundo. Y en invierno, cuando los niveles suben, pues sí tiene captación. Entonces, esto es un problema de cómo está siendo captado el agua, por lo menos en esta toma que fue la que se estudió. Esta es la captación, como pueden ver, aquí tiene un tubo de rebalse porque en este momento pues los niveles estaban altos y sí, en esta caja de concreto pues sí había un reservorio de agua subterránea de esta manantial 29 y más bien tanto había que había un rebalse, pero justamente en este punto es que en verano esto quedaba en cero, porque los niveles entonces se iban a un punto topográficamente más bajo, no pudiendo ser captado. Entonces, lo que se ideó entonces hacer esas perforaciones horizontales. Se escogió el sitio que está acá, aquí está la toma 29, como pueden ver, ven que la toma 29 está todavía, estaba a un punto más alto topográficamente que los brotes, que el piso del acuífero que estaba en este sector. Entonces, en este diagrama fue como se pudo observar estas variaciones del nivel freático de verano al nivel freático de invierno y justamente en la zona de descarga y en donde se pensaba precisamente hacer estas perforaciones subhorizontales para poder captar el acuífero en su parte inferior. ¿Esto por qué? Porque íbamos a mantenernos en una zona saturada el 100% del tiempo. Las variaciones estacionales no iban a poder influir porque precisamente nos tratábamos de ubicar en este sector. Pero aquí es donde yo les digo que es donde hay que tener cuidado porque si yo en la parte externa del afloramiento perforo un pozo netamente horizontal sin tomar en cuenta las paleotopografías o las variaciones geológicas que puedan haber sin hacer ningún tipo de estudio, puedo correr el riesgo de quedarme en este sustrato impermeable o puedo perforarlo con un ángulo tal que más bien el pozo pueda salirse del nivel freático y también no tener efecto. Entonces, escoger el ángulo era uno de los puntos delicados aquí para hacer este ejercicio o estas perforaciones. Este es un corte transversal o más bien perpendicular al anterior y aquí precisamente es donde queríamos mantener el pozo subhorizontal, justamente lo más cercano al piso del acuífero y lo más alejado de las variaciones de nivel freático por cuestión estacional. Aquí se colocó, aquí pueden ver esta fue un área de perforación muy incómoda, muy difícil porque estamos en el cañón, este es el cañón del río, es más, en este borde aquí sigue el cañón para abajo y colocar esta máquina acá no fue nada fácil, esta es una máquina del colega César Villalta, que es el único que se apunta a las locuras que a veces se me ocurren para, por ejemplo, aquí bajar esta máquina fue necesario. Esta máquina se puede trasladar con un winch, se amarra a un árbol y se va jalando como con unos patines y hasta llegar a un punto en donde hubo que bajarla con unos cables, pero justamente en el momento que las estaba bajando apareció una persona diciendo que era dueña de este terreno de acá en el borde del cañón y que entonces la máquina no podía seguir y con la máquina colgando, como se pueden imaginar ahí entre toda la congoja, con el riesgo de que pudiera caerse, mientras se resolvía el problema con el propietario del cañón, cosa que ya sabemos que son zonas de protección del río, pero con un plano que tenía, pues estaba demostrando que sí era dueño. Eso se resolvió y por eso pudimos poner la máquina aquí y precisamente donde se hizo el corte acá fue cuando apareció el tronco carbonizado que mandamos a hacer carbono 14 y pudimos colocar la máquina en este punto. Aquí está la toma 29, aquí tenía su rebalse y la captación iba a ser en el piso, aquí en el punto del acuífero, del piso del acuífero. El ángulo que se escogió después de todos los análisis que se hicieron, el mapeo geológico detallado, la geofísica, las mediciones con el piezómetro que está
aguas arriba de este punto, unos 40 metros que les mencioné, el nido de piezómetros de investigación que hizo la Universidad Nacional, permitieron o nos arrojaron un ángulo de 6 grados sobre la horizontal. Con este principio y con estos datos se empezó a perforar. En principio era un pozo de 100 metros, pero precisamente por la información que tenían, que ya existía, se encontró una protuberancia del piso del acuífero, o sea, de este lahar fino o de este debris flow, tal que si perforábamos este pozo con ese ángulo de 6 grados a la horizontal, en 100 metros íbamos a tocar esa paleotopografía, ese paleorelieve levantado, esa lomita del debris flow, e íbamos a quedar precisamente en una zona impermeable, o por lo menos sin acuífero. Entonces, ahí fue donde se tomó la decisión de hacer 2 pozos de 50 metros, en lugar de hacer uno de 100 metros. Y bueno, se siguió con la investigación, se obtuvieron todos los núcleos de perforación, se revisaron. Obviamente, aquí no teníamos como mucha variación porque estábamos perforando en el acuífero, en lo más cercano al piso, pero podíamos llevar un control si estuviéramos tocando alguna parte de este lahar fino, que es el piso impermeable. Por suerte no lo tocamos, sino fue hasta el final de las 2 perforaciones, un poco casi llegando a los 50 metros, a los 40 y pico, fue que se empezó a tocar el debris flow, pero teníamos una interpretación ya geofísica de que íbamos a topar con ese paleorelieve levantado del piso del acuífero. Entonces fue buena estrategia hacerlo en 2 pozos de 50 metros. Aquí tenemos la situación final, justamente, esos son los 2 pozos horizontales perforados y finalizados. Están relativamente cerca, pero bueno, uno del otro, pero sí están en un punto, como pueden ver, todavía más bajo de la captación 29. Esto estábamos seguros que estábamos muy cerca del acuífero, del piso, perdón, del acuífero, y por lo tanto estábamos asegurándonos un nivel saturado todo el año. A la hora de hacer las comparaciones de caudales, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, esta fue la captación que se realizó. Ya después, como pueden ver, ya se hizo la captación necesaria para poderla conducir hacia allá el tanque de almacenamiento de agua potable. Se hicieron las medidas necesarias con el personal y equipo de la empresa de servicios públicos de Heredia para poder conocer los caudales, y se determinó que, como pueden ver, los caudales sumados de la perforación 1 y la perforación 2, con variaciones desde septiembre hasta marzo, prácticamente se mantienen por encima o se mantenían aquí en este momento por encima de los 15 litros por segundo, cuando la captación 29 en verano tenía 0 litros y en invierno era 10 litros. Entonces, el aumento de caudal generado por estas 2 perforaciones horizontales, después de hacer toda esa investigación, fue positivo y fue exitoso en el sentido de que nos estamos asegurando caudales no solo en invierno, en septiembre, sino que también en verano, por encima del caudal máximo que ya de por sí la captación tenía. Entonces, pues, esto, genial, ¿verdad? Se siguió llevando el control por un tiempo de las variaciones del nivel del acuífero Bambinos. Este es el nido de piezómetros que pueden ver acá. Este piezómetro lo construyó nuestro colega César Villalta, que también se metió en estos enredos de este acuífero, de este nido de piezómetros. Vemos 2 tubitos porque entonces uno es del acuífero Bambinos, este es de 40 metros de profundidad más o menos, y el otro es de 162 metros, que también se encontró un acuífero más profundo, interpretado como del Paleobarba, de acuerdo a la investigación que se hizo en la reinterpretación geológica de la zona. Y como ven, pues se hizo una estructura de protección. Lamentablemente también en cierto momento fue vandalizado
Este es el problema de estas estructuras que realmente vandalizarlo no tiene ningún sentido porque nada le van a sacar, pero la gente pues hace daño. Fue vandalizado y le metieron piedritas al tubo justamente del piezómetro más profundo, el de 162 metros, y ese se dañó. Sí, por suerte quedó por lo menos el de Bambinos, pero es una lástima que se haya perdido el más profundo. Pero bueno, dentro de las variaciones del nivel estático en el acuífero de Bambinos tenemos que este piezómetro multinivel que se perforó en el 2003 para el proyecto de la Universidad Nacional que les mencioné, y precisamente es el nido de piezómetros que les hablé. Las mediciones del piezómetro se hicieron en 10 meses de monitoreo continuo, entonces sí nos dieron un dato bastante confiable en cuanto a cuál era el rango de variación, y por lo tanto se pudo conocer que solo el Bambino superior tiene un rango de variación de 1.95 metros de época lluviosa a época seca. Entonces es bastante esta variación, realmente a nivel de un acuífero con cierta extensión, 1.95 metros es bastante, es mucho, pero es un acuífero que está muy expuesto y por lo tanto recarga muy rápido con la lluvia y baja su caudal justamente cuando para la lluvia. Entonces, esa es la importancia de que si con los criterios geomorfológicos, geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, podemos tener condiciones similares en otros lados, es posible que podamos hacer estas captaciones manteniéndonos en zona saturada el mayor tiempo posible con estos pozos horizontales. Pero además en este piezómetro se hizo una prueba de trazador. En esta prueba de trazador, ¿y para qué se le hizo la prueba de trazador? Bueno, porque ¿quién tiene parámetros hidráulicos del acuífero Bambinos antes de todo esto? Pues realmente no se tenía, porque perforar pozos ahí, en primer lugar, son zonas de restricción de perforación. Y en segundo lugar, habiendo nacientes o manantiales, la gente capta más fácil un manantial para llevarlo para su uso que perforar pozos ahí. Entonces, una forma de obtener esto pues es con un trazador. Si yo tengo la infraestructura, puedo hacerlo. ¿Y cuál es la infraestructura que tengo ahí? Tengo el piezómetro vertical de investigación de la Universidad Nacional y tengo los brotes en estos dos pozos horizontales, el brote del acuífero ahí. Entonces, resultaba interesante tratar de conseguir esos parámetros hidráulicos. Pero bueno, ¿cuál trazador usar? Se pensó en varios tipos de trazadores, pero al final la decisión fue de pongámosle sal, un trazador de sal bien saturado. Entonces, sencillamente se utilizó un sensor, un data logger, que se colocó en un tubo, como pueden ver, perforado y tapado, camuflado en el sitio, porque ahí precisamente en ese cañón del río Ciruelas baja como mucha gente ahí, sobre todo en época de verano, a bañarse ahí en las pozas que forman estos manantiales, en la parte baja del río Ciruelas, abajo de la catarata. Y entonces había que camuflarlo porque es capaz que se lo robaban y de nada iba a servir. Pero entonces se protegió, se camufló y se hizo una mezcla de sal, 10 libras de sal diluidas en 5 galones de agua. O sea, eso era casi espeso. Y lo más difícil fue, obviamente, inyectarlo en el piezómetro, del nido de piezómetros del específico de Bambinos, porque está un poco ya viscoso con estas concentraciones de sal. Se colocó como pueden ver, con una conductividad eléctrica de prácticamente 3.600 microsiemens por centímetro. Teníamos el valor de la conductividad base, el patrón ahí del agua, y esto fue básicamente lo que se saturó. Y obtuvimos realmente el pico del paso
de la conductividad del trazador en el punto donde estaba colocado el sensor 35 horas después de inyectarlo. Ustedes pueden decir, puchica, qué rápido, ¿verdad? Sí, no, en realidad sí, muy rápido. ¿Y esto por qué? Porque eso también lo encontramos cuando tratamos de hacer una prueba SLUG en el piezómetro del acuífero Bambinos, en el piezómetro de la Universidad Nacional, porque se colocó una bomba, se puso una manguera, se trató de llenar ese piezómetro para hacer la prueba SLUG y realmente por más rápido que se quitaba la manguera, se metiera el sensor para medir el nivel freático, estaba prácticamente a la misma profundidad del nivel freático que estaba antes de inyectarle el agua, o sea, una transmisividad bastante alta. Y precisamente después de hacer esta prueba de trazador con ese valor y con esa información que ya teníamos en campo, fue posible obtener valores de permeabilidad, también la gradiente, porque se pudieron hacer los cálculos, y la transmisividad de 1280 metros cuadrados por día. Parte también de la investigación fue hacer el mapeo y la delimitación del límite del acuífero Bambinos, y este es el mapa del acuífero Bambinos. Como pueden ver, es en la parte alta, prácticamente es muy cerca, en el sector más al norte de Bambinos, del cráter del Barba, y con una extensión de 37.9 kilómetros cuadrados. Como conclusiones, podemos decir que el Bambinos, tenemos 2 miembros con edades que van de 10 a 30.000 años. Tiene un área bastante extensa, de casi 40 kilómetros cuadrados, y la implementación de pozos horizontales como una alternativa de explotación de acuíferos, en lugar de pozos verticales tradicionales, es una alternativa viable. Sí se cumplen los criterios, como les digo, geomorfológicos, geológicos, hidrogeológicos, con verificación de herramientas que nos permitan conocer suficiente información para no fallar, como por ejemplo usar geofísica y otras que se puedan utilizar, sí se pueden hacer. Además, como es en la formación hidráulica, se conoce que este acuífero, que antes era muy poco estudiado, se tenía básicamente una clasificación realizada, identificado y bautizado como Bambinos, pero este detalle no se tenía, pues presenta un potencial importante e interesante para abastecimiento de la zona, pero tiene que ser todavía un poco más estudiado en otros sectores para ojalá poder invertir en este tipo de infraestructura. Bueno, este es el recorrido que les tuve hoy, que quise compartir con ustedes, y relacionado con mitos o creencias que podemos tener y que en realidad, como ustedes pudieron ver, a la hora de hacer diferentes tipos de investigaciones y ver cada caso particular como algo único y por el cual hay que definir cómo puedo investigar algo, o el objetivo que tengo, o cómo le entro, como decimos aquí popularmente, es por el cual podemos tirar los mitos y ver las realidades. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas, y un placer haber compartido esta noche un ratito con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Un aplauso definitivamente. Hasta yo entendí esa cuestión de los acuíferos, que me cuesta mucho. Y entonces, bueno, eso ya me tiene contento. Además, déjeme decirle que ha roto uno de los récords del Viernes Geológico, que es la persona que ha hablado más en su charla. Entonces, vea que sí cumplió con buenos objetivos. Vamos a ver unas preguntas. Primero, sobre la ampliación de la Ruta 27, pregunta Pablo Ramírez que si en su diseño contemplará la afectación del acuífero Barba o se va a romper de nuevo.
Bueno, precisamente el detalle de la ampliación yo no la tengo. Sé que sí han tomado en cuenta este punto y la idea pues es prácticamente de afectar lo mínimo posible o no afectarlo, pero realmente no podría decirle cuál es el diseño exacto porque pues no, en eso están. Creo que sí, va adelante la ampliación de la ruta. De todas formas, en ese sector, pues como pudieron ver, el drenaje que recibe más agua es el drenaje viendo hacia, normalmente esa carretera uno habla de San José a Caldera, eso quiere decir que margen derecha es viendo hacia Caldera, ese es el drenaje que más agua recibe, porque es el que está frente al flujo. La margen izquierda de la carretera es el que en varios meses del año, pues permanece en cero, no tiene agua, que es precisamente porque ya se ha retenido la mayor cantidad de flujo en el otro drenaje, pues posiblemente ese sea un sector interesante para hacer la ampliación, pues porque ya está en un sector que no, el impacto pues no sería, o la afectación significativa. Don César Villalta, ya mencionado en esta charla, tiene una pregunta. Ah, qué bien. Hola Sandrita, qué gusto saludarte a todos los colegas que están conectados. Más que una pregunta es quizás un comentario con relación a la importancia que tiene este tipo de sondeos, porque aparte de la importancia hidrogeológica y científica obvia, también tiene un aspecto de sentido común porque permite no solamente obtener la información mediante los núcleos de perforación y las pruebas que se hacen, sino que también que se aprovecha el flujo de agua que sale a través del sondeo, que sale por gravedad, obviamente, a diferencia de una perforación vertical que además de que está restringida por el diámetro, cuesta mucho encontrar equipos de bombeo de diámetro pequeño que levanten columnas grandes. Entonces, además de esa importancia en la investigación, tiene mucha importancia para el aprovechamiento de sitios donde existan manantiales de una manera muy económica lograr maximizar la salida del manantial y controlar los flujos mediante infraestructura. Eso es nada más la aclaración que quería hacer, además de felicitar a Sandra y saludar a todos los colegas que estamos conectados. Muchísimas gracias, César, pura vida. Gracias. Nos preguntan sobre el acuífero de Jacó, que si hay más pozos con confinamiento o surgencia en las cercanías de Jacó. Sí, pues sí, así hay. Conozco algunos que están confinados un poco más hacia, como hacia el centro de Jacó. No todos tienen como mucha información detallada, ese es el problema, que cuando uno va a hacer una investigación y se va al registro de pozos, al archivo de pozos de la Dirección de Agua o del SENARA, muchas descripciones son muy generales, entonces pues eso es una dificultad porque uno nada más ve la litología y el nivel donde está, pero hay que irse un poquillo más en detalle para poder verificar esta condición. La suerte es que posiblemente que he tenido es porque he visto cuando se están haciendo algunos estudios de suelos y entonces uno puede ver ciertas situaciones como estas de que de pronto parece que la perforación que se está haciendo para cimentaciones salió agua sola y ya uno empieza a investigar. Pero es precisamente porque he podido estar en algunas construcciones desde el principio. Entonces, es por eso, pero si es por los registros de pozos, es un poco difícil.
este es un acuífero, no, creo que no está tan investigado. Hay un colega que está haciendo su tesis de maestría y creo que va muy bien y precisamente es información que va a tomar en cuenta eh, y que va a ser un aporte muy importante porque ya hay datos que va a poder utilizar e interpretar y reinterpretar. Pero sí hay otros, hay algunos positos por ahí que han mostrado estas características. Correcto. Bien, el señor Jairo pregunta que cuáles son las oportunidades para el crecimiento del país que presentan estos mantos acuíferos. Eh, bueno, no sé de cuáles, de todos, porque tenemos muchos en Costa Rica, pero por lo menos si nos vamos eh, es que hablé de varios, el de Jacob, digamos. Digamos, Eh, sí, eso, sí. bueno, bueno, pozos con esos caudales, como pudimos ver ahí, pues definitivamente son fuentes importantes para desarrollo socioeconómico. Eh, Muchas de las limitantes que tenemos, sobre todo en zonas costeras, es disponibilidad de agua y poder contar o investigar los acuíferos de esta zona, de este sector, va a ser un punto importante para respaldar este desarrollo, que de todas formas, pues hay que ver cómo repunta de nuevo, porque a como estamos, con vamos a tener un retardo ahí, ¿verdad? Pero si tenemos el agua, por lo menos es una base significativa. Creo que sí va a ser un aporte importante. Pablo León pregunta con qué diámetro se perforaron los sondeos horizontales. Ah, esos eran de 4 pulgadas, si mal no Ok. recuerdo. Y Franz pregunta si el piezómetro de toma 29 de 162 metros, que si existe un perfil geológico del lugar. Mm, sí, este pozo está escrito en una de las investigaciones creo que hasta en mi investigación, sí, y en el de la Universidad Nacional fue Jenny Reynolds la persona que trabajó en esta investigación. Sí, sí, sí hay. Y Ok. precisamente por eso se interpretó que era paleobarba. Es que el interesante es que se, se piensa que Colima está como por todo lado, abajo, pero no. Y muchas veces, bueno, y Franz que estuvo en la SPH Mira, sabe que Raza. algunos pozos se han perforado profundos y no dan los mismos rendimientos que Colima. Entonces, y con una vulcanoestratigrafía similar, pero precisamente este tema vulcanológico es con el que he estado viéndolo, con el que lo vi, por supuesto que es con nuestro querido colega Gerardo Soto, porque considero que como hidrogeólogo uno debe reforzarse dependiendo del ambiente geológico en el que esté el acuífero o en el que se albergue el acuífero para conocer muchísimo más detalle con colegas con esa especialidad de ese ambiente volcánico. Entonces, ese análisis sí lo vimos en detalle y se llegó precisamente a esa conclusión que fue la que estableció la redefinición de la vulcanoestratigrafía ahí del Barba. Bien, yo creo que ya para terminar tenemos una notita de don Ernesto Echandi, el colega, que dice que el primer pozo para el proyecto Los Sueños fue Artesianos Urgente. Ah, qué bien. Vamos a salir, Entonces, Así. entonces hay una buena aclaración del colega y yo creo que el resto lo dejaremos para otra futura charla y muchísimas gracias, Sandra. Y realmente, como dije, era un buen paso alrededor de los acuíferos de Costa Rica. No sé si querés decir algo extra. Bueno, no, más bien quiero agradecerle a todas y a todos bueno, a vos por la invitación y todos los que estuvieron presentes, pues por el interés que mostraron y
Y eso que dijiste que rompió el récord hablando y eso que no puse otro caso que iba a poner, por suerte. Nos salvamos, Sandra, nos salvamos, gracias. Bueno, sí, gracias. Muchas gracias a todos y realmente a Sandra, que una excelente exposición.